Hola a todos, este espacio se creó con el fin de hablar del punto de vista de la Biblia sobre diferentes temas que generan controversia alrededor del mundo. Hace una semana lanzamos una pregunta y era la siguiente: si se nace o se elige ser homosexual. Bueno, varias personas participaron, pero es un debate que lleva bastante tiempo en nuestro país y en otros países, que genera bastante controversia. Yo les quiero compartir 4 puntos por los cuales voy a mostrar el punto de vista de la Biblia sobre este tema. Primero, no se nace homosexual, se elige ser homosexual. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque es que la Biblia habla contundentemente sobre este tema y condena de una forma fuerte el homosexualismo y lo muestra como una elección. Si se naciera homosexual, la Biblia no lo condenaría. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia muestra que está en contra de la voluntad de Dios es por elección. Entonces, lo que nos quiere dar a entender esto es que las personas eligen el comportamiento homosexual, así sea desde muy joven, adolescente o niño, eligen un comportamiento homosexual y por eso es que la Biblia lo condena. Por tal motivo no se nace. Y lo podemos ver en los siguientes versículos en la Biblia. Aparece bastante en Génesis 19, Levítico 18, versículo 22, Romanos 1, versículo 26 y 27. Segundo, no existe el gen homosexual. Sí, muchas personas han hablado sobre diferentes estudios donde tratan de mostrar que el gen homosexual existe, pero eso no se ha comprobado aún. De hecho, muchos de esos estudios tienen grandes vacíos o muchos de esos estudios no tienen bases. Por tal motivo, han generado mucha confusión. Lo que sí hay que dejar claro lo siguiente es que cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 1 versículo 27, Dios creó al hombre y a la mujer. Dios dejó claro hombre y mujer y no dio apertura a otro tipo de género, no dejó apertura a otro tipo de género, sino de hecho Dios decidió y mostró una diferenciación muy clara, tanto la parte corporal, tanto la parte emocional y espiritual, entre el hombre y la mujer, que los diferenciaba, pero los hizo complementarios para su propósito. Por tal motivo no podemos creer que Dios juega con su propósito, o Dios es desordenado a creer que Dios va a crear una persona físicamente hombre y le va a meter comportamientos de mujer, o físicamente mujer y le va a meter comportamientos de hombre. Dios no actúa de esa forma. Entonces, por tal motivo, eso que existe el gen homosexual no es comprobable y nunca lo van a encontrar, porque según el propósito de Dios, Dios solamente creó hombre y mujer y no dio apertura a otro tipo de género. Tercero, los padres tenemos la responsabilidad de la orientación sexual de nuestros hijos. Esa gran mentira que nos están metiendo hoy en día de que tenemos que esperar que nuestros hijos vayan mostrando su orientación sexual le ha hecho gran daño a la sociedad. Eso no puede ser así, es una gran mentira y no la podemos seguir. Ni tampoco la orientación sexual de nuestros hijos la van a definir los colegios o la sociedad o los amigos. La responsabilidad de la orientación sexual está a cargo de nosotros como padres. Nosotros como padres somos los que reafirmamos la identidad sexual de nuestros hijos, esa identidad sexual dada por Dios desde el momento del nacimiento. Nosotros la reafirmamos utilizando la palabra de Dios, porque fue algo que Dios determinó y de acuerdo a la palabra de Dios nosotros le mostramos el propósito de Dios con su identidad sexual, pero somos nosotros, no ellos mismos los que deciden ni la sociedad. Ni la sociedad. Proverbios habla muy claro en cuanto a eso, es que nosotros los padres somos los que hemos de instruir en el camino de Dios, y si nosotros instruimos en el camino de Dios a nuestros hijos, nunca se apartarán de él, pero es una responsabilidad de nosotros, porque esa parte de la identidad sexual es algo que Dios ha entregado y pertenece a la voluntad de Dios. Cuarto, la persona con comportamientos homosexuales puede elegir la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es como si pensáramos que en muchas ocasiones no hay salida, pero sí hay una salida y Dios la muestra. Y Dios la muestra. Y es a lo que yo voy acá. Y es que las personas que han optado por tener comportamientos homosexuales pueden cambiar a su elección y optar por el Evangelio de Dios, porque Dios a todos nos ama y en muchas ocasiones podemos estar confundidos con nuestras emociones, podemos estar confundidos con muchas cosas, porque así nos ha pasado a todos, pero si optamos por seguir a Dios, si optamos por abrazar el plan de salvación de Dios, nuestros pensamientos van a ser aclarados, las confusiones Dios va a tratar de aclarar nuestras confusiones, porque lo mejor que podemos tener es seguir el plan de Dios y no el propósito que nos quiere mostrar la sociedad. Entonces, es mejor elegir
por Dios. Y hay un versículo en 2 Corintios 5:17 que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Por tal motivo, todas las personas que tienen comportamientos homosexuales pueden elegir el plan de salvación de Dios y pueden ver que las cosas cambian. Muchas gracias.